con la intención de poder mantener la comprensión del Dzogchen, que de otra manera es muy fácil, más en tiempos de incertidumbre y una red, un campo mórfico colectivo en el cual hay un pánico injustificado. No que no deba haber prevención justificada, pero un pánico en el sentido que personas están sufriendo ataques de pánico, brotes psicóticos, suicidios, estados de ansiedad, no únicamente porque tienen que mirar su desconexión en la intimidad, que a propósito ese va a ser un tema de una serie de conferencias que voy a estar dando, pero también los medios de comunicación, las páginas con estadísticas de casos confirmados y muertos, te da una noción de cómo y cuánto ha jugado como papel el temor y el terror a lo largo de la historia para controlar a las masas. Siendo que la influenza estacional mata a más personas todos los años en todos los países, incluida China, este pánico importante ante sintético o no, este virus, por supuesto, tiene características de contaminación y de camuflaje de síntomas notables, importantes. Ciertamente el pánico es algo que va no nada más a colapsar a los mercados, sino que también da un modelo de gobernabilidad transfronteriza internacional mediante la posibilidad de colapsar economías, colapsar gobiernos, colapsar el orden social, con tan solo permitir el flujo de personas por el mundo. Entonces, es importante darnos cuenta o distinguir entre dos aspectos. Uno es el temor, el pánico, y ese pánico y esa ansiedad tiene más que ver con nuestra sombra, nuestro inconsciente. Tiene que ver con nuestra historia de vida, nuestra historia familiar, tiene que ver con con la profunda desconexión y el profundo miedo, la incertidumbre que todos llevamos. ¿Por qué? Porque nuestro linaje familiar han habido hambres, hambrunas, guerras, han habido pandemias donde se han muerto, y no estoy hablando hace 250 años, hace 3, 4 generaciones o máximo 5 generaciones han habido pandemias no tan complicadas como esta, donde se han muerto 5 o 6 familiares directos. De tal manera que todo ese secreto ya desde la sombra inconsciente, la sombra fuerte que hemos hablado en nuestros talleres, se sintomatiza en rapiñas con o sin pago en los supermercados, saqueos, y puedes saquear el supermercado con o sin pagar. Uno, sales con
la pantalla de plasma, o dos, pagas, pero te llevas todo el papel higiénico o eh, 25 kilos de frijoles y 5 ollas de presión. Un poco, no sé si vas a poner aquí un comedor comunitario o qué sé yo. La depresión, el exacerbado consumo de televisión, series, temporadas, muestra cuán desconectados estamos, la posibilidad de estar contenidos, de poder eh, mirar en estricto sentido nuestra responsabilidad en términos del mandala, en términos de que no únicamente si compras más de la cuenta a otros dejas sin adquirir productos de primera necesidad, sino desde un punto de vista de energía, nos percatamos que este temor y este pánico, conversando con agresión y matices de enojo, de incertidumbre social, es sumamente riesgoso, no necesariamente para el mundo, espero que así no lo sea, pero sí sumamente riesgoso para nuestra salud y para nuestro karma. ¿Por qué? Porque estos estados de pánico y agresión van a posiblemente enfermar tu cuerpo de manera eh, irrevocable, pero estos miedos que vaticino se van a quedar en millones de personas después de esta pandemia, después de que por allí del verano, aparentemente, se tenga o una vacuna o un medicamento directo. Ese karma y ese daño ya va a permanecer porque afloró la sombra fuerte. Afloró aquello que no queríamos ver o no podíamos ver y ese pánico de la incertidumbre que, dicho sea de paso, pánico a la incertidumbre, perdón, que dicho sea de paso, ese es un pánico que todos nuestros antepasados han tenido. El nivel de vida, ya nada más el siglo pasado, para que nos demos una idea de los usos del temor, del terror y de los estados cognitivos, no nada más se vivió la depresión del 29 que tuvo implicaciones o réplicas mundiales, no nada más en los Estados Unidos. Previo a eso se vivió la Primera Guerra Mundial y previo a eso se vivió la guerra importante ruso-japonesa. Y posterior a esa gran depresión vino la guerra sino-japonesa. Y posterior a ello hubo guerras civiles cruentas en centenas de países. Posterior, llámense revoluciones, llámense asesinatos, llámense represiones, estados policías, llámese la nomenclatura, llámese holocausto que comenzó previo a la Segunda Guerra Mundial. De allí, guerra de Corea, guerra de Vietnam, gran salto adelante en China, Stalin, eh, la Revolución Roja del Khmer Rouge, Vietnam, Camboya, Birmania, ahora Myanmar. Por supuesto, las represiones en Latinoamérica no fueron poca cosa. Crisis de misiles,
Ruanda, casi como cereza del pastel en 1994. Las guerras de Medio Oriente, por supuesto, no se pueden omitir. El conflicto en Palestina, hoy llamado Israel. Todo esto con matices muy importantes. Actos terroristas, infligidos para justificar guerras. Guerras aparentemente justificadas, bacteriológicas, las primaveras árabes, los cárteles, por supuesto, protegidos y negociados con los grandes compradores de fármacos, por llamarlos de alguna manera, o narcóticos, nos muestra cómo el mandala humano se rige en el Kali Yuga mediante la agresión, mediante una intensa actividad de factores mentales de dolor que se convierten en kleshas en nosotros. Hay que distinguir. Karma es lo que ya se ha densificado. Pero en klesha, en factores mentales o vikalpas, experimentamos dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de los hábitos de emociones aflictivas que tenemos en todo momento. Nuestra tendencia agresiva, depresiva, victimista, competitiva, nuestra tendencia a difamar, a dividir a personas, nuestra tendencia a generar conflictos, a tener un estado mental de avidez o deseo obsesivo, como quiera que fuere. Pero la otra dimensión de klesha es la dimensión desde donde nos llega más o menos como una señal inalámbrica. Nos llega el dolor de el campo mórfico, nos llega el dolor, que es lo que llama el budismo la manifestación del karma general. Se llama, también se traduce como los resultados kármicos del entorno, los resultados kármicos de el milieu, el lugar en el cual naces, que también tiene varias dimensiones, familiar, conyugal, de allí el social, inmediato, socioeconómico. Y esto es importante porque si ustedes observan sus estados emocionales, ahora que posiblemente se tiene más tiempo para estar desconectado, por lo menos estamos desconectados, pero tenemos más tiempo para darnos cuenta de la desconexión. Observen estos estados mentales. Observen como si fuéramos un adicto a narcóticos, pensemos, heroína. Nos encontramos con nosotros mismos y allí empiezan a aflorar nuestros hábitos, nuestro dolor, nuestras tendencias, y luego
vamos por la dosis que nos llega en el inconsciente por el campo mórfico y luego nos llega por los medios masivos y las conversaciones que tenemos con los demás. Llega esta nueva dosis que alimenta nuestros hábitos, activan nuevas tendencias profundas y básicamente no nos damos cuenta desde una perspectiva Dzogchen que en todo momento te encuentras en tu rolpa. Te encuentras no en un rolpa nada más de ver árboles, casas, muros, pantallas de televisión, tablets o computadoras, pero también te encuentras en el rolpa de tus procesos inconscientes y ese rolpa que está íntima y profundamente conectado a la vida de otros seres, no nada más en este mandala, sino en otras vidas, se vuelve el sal inconsciente que transmitimos y nos transmite. Por eso es sumamente importante el que tengamos esta capacidad de observar nuestros dos ámbitos, dimensiones de klesha. Vuelvo a repetir, el klesha de nuestras tendencias, hábitos, el klesha de nuestras propias fijaciones, aciertos y fracasos, pero también el klesha del temor, el klesha del dolor del campo mórfico. Y como no estamos en presencia, es constante, no nos damos cuenta de pronto cómo se dice en inglés, estamos sick and tired, enfermos y cansados of being sick and tired, de estar enfermos y cansados. Y sick no nada más es enfermo, es también estar ya agotado de, es estar sick of something, es estar ya repleto, cansado, abrumado de. Entonces, estos procesos cognitivos que se alimentan en nuestra psique y pensamos que lo que está ocurriendo somos nosotros, que lo que está ocurriendo es algo que nos sucede, algo que nos está ocurriendo, es sumamente para un individuo que no tiene anchor, que no tiene un ancla o un arraigo, que no tiene una conexión notable hacia sí mismo, es sumamente posible que se exacerben y no por estar en casa junto a la licorera o junto a la cava, sino que se exacerben los hábitos de beber, los hábitos de, por ejemplo, fumar, los hábitos de agresión o los hábitos de depresión o de culpar al otro, lo de inculpar al otro de nuestra gran frustración de vida. Y bueno, para eso ya pónganles Netflix, por favor. Pero es sumamente importante observar este proceso cognitivo, esta dimensión cognitiva de nuestra desconexión. ¿Por qué? Porque estamos activando enfermedades, guión karma, estamos activando que a la vez puede ser positivo cuando te das cuenta que hay algo muy negativo en ti o en tu entorno, en ti o en tus vínculos, crear una estrategia para cambiar algo que no era tan evidente cuando te encontrabas a las 5:30 de la mañana transportándote al trabajo con una mano en el atole, la otra en el tamal con pan
y por supuesto cargando tu bolsa o portafolio. Dicho todo esto, las prácticas budistas de manera evidente pueden servir, pero no como una nueva serie trending de Netflix, porque entonces la meditación o el mantra poderoso se va a volver una nueva forma de entretenimiento para tu ego. Se va a volver una nueva forma de disuasión, de no responsabilizarnos, de no mirar nuestro dolor tal y cual es. Así que sí, claro, es bonito tomar píldoras exóticas o irte a tu iglesia evangélica, a el rezo y los milagros de los pastores que nos dicen nada más pueden curar dentro de la iglesia porque los demás no han llegado y no tienen fe, por eso no puedo curar a el mundo del coronavirus mediante la oración y el traje y corbata brillosos. Otra forma de disuasión, como estar mirando noticias, molestos con políticos, molestos con el mundo, con Trump, si les gusta. Y no es de que no haya que tener un sentido de información, postura ante la vida social, cultural y política en la que vivimos, pero aquí no estoy hablando de eso, aquí estoy hablando de tu sombra, aquí estoy hablando de cómo masticas 300 veces el enojo al mirar noticias, al decir tú prácticamente estás causando estas muertes. Miren a Italia, miren a España, y volvamos un poco a dimensionarlo de manera más clara. No hay ninguna, por lo menos desde los países y sistemas de salud, una conspiración para acabar con los 8,000, 9,000 muertos entre Estados Unidos, bueno, China, entre 8 y 9,000. Estados Unidos subirá su número. No hay una conspiración. Básicamente, voy a mirar los números porque no es necesariamente una conspiración. Lo que es importante es que podamos dejar de vertir nuestro dolor en datos externos y en soportes falsos, en sacos. Bueno, en el mundo, en la actualidad, según esta página, van 34,042 fallecidos, 36,000, disculpen, 238 fallecidos, se está actualizando, lo cual es lamentable, casi 800,000 casos confirmados. De cualquier manera, como decía, número uno en muertos, los número uno en muertos, Italia con 11,500, número dos España, 7,300, número tres China, 3,300, número cuatro y en ascenso los Estados Unidos con 2,600. Por supuesto no es broma ni falso. Lo que nosotros tenemos que matizar
es no dejar salir, y esto es a lo que me estoy refiriendo, no me burlo de nadie, no desestimo la importancia de esto, solamente decir que no podemos dejar que salga nuestra profunda desconexión en forma de agresión, porque literalmente activas tus demonios, como dice Tzultrim Alion, activas tus demonios internos y alimentas a los demonios externos. Devas, mátricas, quinaras, majoragas, maras, yakshas, nagas, satis, diferentes tipos de ashuras, rukshis, entre otros. Y es importante que esta energía negativa no genere más caos. Es como cuando, visto desde un ejemplo muy simplón, todo comienza con un estado emocional negativo propio que proyectas a alguien y deseas destruirle porque te miró mal o no te dijo gracias o no te saludó. Entonces, tú comienzas a hablar mal de esa persona y ese hablar mal de esa persona y con tu suficiente obstinación para lograrlo, ya crea un núcleo de enojo donde eso ya se materializa en un conflicto posiblemente de varios grupos de personas y eso cambia el karma de, por ejemplo, personas que eran amigas o familia cercana, ya acaba en un distanciamiento que tiene daños ya no nada más familiares y económicos, pero también daños kármicos. Uno, porque generaste todo el karma negativo y dos, porque hiciste una separación de mandalas hecho de deseos de aspiración positivos. Y quienes se aprovechan de esta negatividad son las llamadas energías negativas, para así entenderlo. Estas energías negativas que a veces propician esa negatividad, que toman las tendencias negativas de la gente para crear conflictos y activar el karma negativo de las personas y que haya guerras, pandemias, que haya conflictos y que haya manifestaciones kármicas, como por ejemplo una oportunidad de, en este siglo XXI, en los pocos años que nos quedan de vida, practicar el Dharma. Ahora básicamente vas a profundizar tu desconexión, te vas a volver más adicto, te vas a volver más paranoico, te vas a volver más desconfiado, te vas a parapetar para ti mismo, vas a distanciarte de oportunidades importantes, no nada más de Dharma, sino de karma positivo. Y esto es básicamente lo que se logra mediante este mandala general, masticando kleshas negativos, demonios internos, vez tras vez, tras vez, tras vez. Por eso, insisto, el mantra mágico no lo va a lograr si no entendemos el proceso de construcción cognitiva que acabamos de reflexionar.